¿Cuál es la ponderación que se puede hacer? Creo que los temas son súper complejos. Creo que nos faltó un poco de tiempo para poder desarrollar de repente las preguntas o las respuestas. Pero en principio, por lo menos, le hemos dado una señal a la octava región de que nos interesa efectivamente qué es lo que está sucediendo aquí, que es parte de lo que es la planificación para los futuros gobiernos de los distintos candidatos. Y eso es, bueno, yo creo que es una señal relevante también de que es cierto, hay candidatos que se bajaron, pero que hay candidaturas que también se interesan por lo que no es Santiago, ¿no? Sí, diputado, usted hablaba del proyecto de tierras raras como una de las iniciativas que hay que impulsar en la región. ¿Cómo lo haría en caso de ser presidente con un proyecto que se ha discutido durante varios años y que tiene un rechazo de la ciudadanía manifestado en Pente? Mire, en primer lugar, hagámonos cargo de lo siguiente. La ecología es extremadamente importante, el medio ambiente es extremadamente importante. Si se puede explotar con respeto por el medio ambiente, nosotros debiésemos entrar y aceptar eso. Confiemos, siempre nos dicen que confiemos en la ciencia, pero pocas veces nos planteamos en la posición de confiar también en lo que son los científicos que nos pueden dar entonces direcciones en respecto de si un proyecto es viable o no es viable desde el punto de vista ambiental. Yo creo que no permitir que ciertos grupos que también tienen sus propios intereses intervengan demasiado y entregarle más espacio de maniobra a los que sí saben a la hora de tomar estas decisiones va a ser el camino que vamos a seguir. Yo no digo aquí que terminemos efectivamente generando ese proyecto, pero yo quiero escuchar a los técnicos, no a los políticos en la materia. Don Johannes, quería preguntarle, ayer fue muy criticado, ¿no es cierto?, el tema de Daniel Jadwe presentado como candidato a diputado por el Partido Comunista, pero durante esta jornada también se supo de Jean-Pierre Bombalet, este hombre que va como candidato a diputado por el Partido Social Cristiano, entiendo, en un cupo en el Distrito 7 en Providencia. Esta persona tiene una serie de faltas, delitos de todo tipo, y queríamos preguntarle su opinión con respecto a este tipo de personas que podrían ser inestables en el caso de asumir como diputados y estar en el Congreso. Sí, o llegar a la presidencia. Tenemos ahí también una persona que tuvo una falta y creo que llegó a la presidencia de la República. No conozco el caso particular del señor Bombalet, en ese sentido no me puedo pronunciar. Supongo que el CERVEL permitió su candidatura porque no tiene un impedimento. Lo mismo que sucede con el señor Jadwe. En el caso de Jadwe, yo creo que es una muy mala decisión del Partido Comunista, pero en la medida en que rige la presunción de inocencia, el señor Jadwe no está condenado. Yo no he salido, o sea, yo hago una crítica política, pero no hago necesariamente una crítica de fondo en esa materia, porque para mí efectivamente el principio de inocencia es esencial para que pueda funcionar el sistema judicial y el sistema de derechos fundamentales. Entonces, no me cae bien, creo que probablemente, y por algo lo está persiguiendo la Fiscalía, creo que el Partido Comunista no lo debe haber llevado, y si el caso es el mismo con el señor Bombalet, bueno, entonces le tiene que consultar al Partido Social Cristiano cuál fue la base sobre la cual tomó la decisión de llevarlo. Sí, más que todo el tema de fondo de la desconfianza que hay de la ciudadanía hacia este tipo de candidaturas. Ustedes siempre han criticado, digamos, este tipo de decisiones también, proponiendo una nueva política. Bueno, el punto es el siguiente, nosotros no estamos llevando personas que estén en esa situación, que yo sepa, partiendo de la premisa de que una acusación no basta para que una persona deje de ser ciudadano, y por lo demás también tener presente lo siguiente, una acusación no basta no basta para que alguien sea culpable. Sí, hemos tenido críticas, pero yo no critico el derecho del Partido Comunista de llevar a alguien en esa situación, y en el caso del Partido Social Cristiano no sé cuál es la situación, así que tendría que formarme una opinión o tendría que responderle sobre algo que no había estado siguiendo, para serle honesto. ¿El pacto parlamentario no tenía algún criterio respecto a denuncias de PIB? No, a ver, en el pacto parlamentario teníamos el criterio de que cada partido elegía a sus candidatos, punto. Ese es el criterio. Yo no me metía con los candidatos del Partido Republicano, el Partido Republicano no se metía con el mío o con lo del Social Cristiano, porque si no empiezan con este tema de los vetos y cosas por el estilo, y eso no correspondía. ¿Usted, su partido, habría tenido un candidato en esa condición? A un candidato que estuviese querellado de manera creíble, ¿Usado de violencia intrafamiliar? Yo creo que habría sido bastante complejo, habríamos tenido que darle la vuelta, pero también hacerle presente lo siguiente, presunción de inocencia. No basta con que tú acuses a alguien para matarle la vida.
Yo creo que ya hemos tenido suficientes casos también, tenemos casos de denuncias, tenemos casos de gente que ha sido declarada inocente. ¿Y después qué? Pero que después qué, si la pregunta es ¿qué hacemos como sociedad después para de alguna manera corregir o para compensar a la persona a la cual condenamos mediáticamente? ¿Y qué ocurre con las redes presunción de sociales? ¿Y qué ocurre en las redes sociales en esos casos? Sucede también, Ocurre. sí, sucede sin duda. Y yo creo que es probablemente una de las cosas más dolorosas que puede suceder. Entonces, mire, todo tipo de denuncia tiene que ser investigada. No puede ser que el cargo político de una persona sea impedimento para llegar hasta la verdad judicial y que una persona sea condenada. Yo veo, por ejemplo, ahora el tema Procultura, que está durmiendo, el tema Hermosilla, está durmiendo. Yo creo que el Poder Judicial debe ser mucho más eficiente en la persecución de este tipo de denuncias, entre otras cosas. ¿Por qué, damas y caballeros? Porque en la medida en que se extienden interminablemente los procesos, bueno, uno no sabe si alguien es inocente o culpable, y en esa materia corre la presunción de inocencia, pero corre también el antiguo dicho ese del que si piedras, ¿cómo era? Si el río suena, piedras trae. No sé, En el no, caso no. Jadwe, ¿qué pasa con la presunción? En el caso Jadwe, el río suena cualquier cantidad, pero eso es decisión al final del Partido Comunista, en la medida que él no esté privado de su derecho ciudadano. Tiene derecho a hacer, o tiene el Partido Comunista derecho a presentarlo. Yo creo que no habría sido el ideal. Casos de violencia intrafamiliar, probablemente tampoco habríamos presentado al candidato, pero hacer presente lo siguiente: ojo con lo que son simplemente las denuncias que también se pueden producir por razones políticas, ¿ya? Para bajar a un candidato, y eso no corresponde. Es lo que pasó con Evelyn Matei. En su minuto, correcto. ¿Qué opina ¿No? usted del uso de minas antipersonales? Mire, hay una cuestión que es hay una mezcla, ¿ya? Depende dónde. En primer lugar, no sé si son útiles en el sentido de lo que se está buscando. Pues nosotros lo que queremos es que no entren personas ilegalmente a Chile y se queden en Chile. A mí no me sirven de nada las minas antipersonales en la frontera, por ejemplo, arriba en el altiplano, por lo menos no en las zonas que son afectadas por el invierno boliviano, porque se las lleva el invierno boliviano, se las llevan las masas de agua. Fue uno de los problemas que tuvimos después de que se instalaron los campos minados ante la amenaza peruana-boliviana del año 74 y 78. ¿Ya? Creo que un control de fronteras en puntos neurálgicos, en lo que son nuestras fronteras interiores, tiene el mismo efecto en la práctica. Pero si es necesario para bloquear el paso de vehículos y todo ese tipo de cuestiones en ciertos pasos, no lo descartamos. Pero hay pactos internacionales. Bueno, pero si los tratados internacionales están para servir a Chile, no Chile para servir a los tratados internacionales. Nosotros firmamos tratados en la medida en que consideramos que son buenos para Chile. Si son malos para Chile, no tiene ningún sentido firmarlos o mantenerlos firmados. Johannes, la discusión o parte de la conversación también estuvo en más o menos Estado. Sí. Dejó su postura clara. Andemos un poquito en eso. En esa discusión que se dio de harto rato dentro de este panel. Perfecto, mire, el Estado de Chile nunca ha sido especialmente eficiente, pero ha sido mucho más eficiente de lo que es ahora. ¿Ya? Hace el 2012 teníamos 500.000 de funcionarios públicos, hoy día tenemos 1 millón de funcionarios públicos. Esos 500.000 funcionarios públicos más, que no solamente están en el Estado central, sino que también en las municipalidades, nos está costando entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, dependiendo de la base de cálculo que usted tome. 12.000 millones de dólares es 10 veces el presupuesto carabinero. Y tenemos una crisis de seguridad galopante. 12.000 millones de dólares basta para pagar en el sector privado todas las listas de espera, o sea, para cubrir eso completamente. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de decir, ¿sabes qué más? Quiero hacer crecer el Estado o el intervencionismo del Estado, sobre todo cuando vemos que está completamente bloqueada la economía de la mano de impuestos bastante altos, regulaciones insoportables. No puedo venir a decir, ¿sabes qué, mano? Si la solución es más Estado, si es el Estado el que ha generado el problema. En concreto, ¿cuáles son las medidas económicas, por ejemplo, para el país? Dinamizarían la economía. Bueno, nosotros estamos proponiendo una rebaja de impuestos que nos permita a nosotros ser competitivos a nivel internacional, entrando con una especie, o sea, en una primera instancia, una rebaja del impuesto corporativo a 20, a las pymes mantenerles el 12,5 que tienen en este momento, porque es transitorio, y posteriormente llegar a un flat tax de 15. La eliminación de las contribuciones es parte de nuestra aproximación, la disminución de las regulaciones del impuesto regulatorio, ¿no? Que son toda esta permisología que también se transforma en plata, que hay que pagar,
Es también parte de lo que es nuestra iniciativa para optimizar el rinde, ¿cómo se dice esto?, económico de nuestro país. Echar a andar la economía, echar a andar la máquina para contratar personas. Ahí vamos también con lo que es la indemnización a todo evento, por ejemplo, ¿no?, en el sector de contrataciones y despidos, para flexibilizar el sector laboral. Creo que tenemos un proyecto que es bien complejo, es bien completo, y la gente cuando le dé un par de vueltas se va a dar cuenta que de la mano del ahorro fiscal que vamos a hacer y al mismo tiempo rebaja de impuestos, podemos echar a andar nuestra máquina económica, llegar a crecer tendencialmente al 4,6%, con lo cual esperamos por lo demás también no tener mayores déficits fiscales, terminar con un déficit, o sea, efectivamente un superávit fiscal neto. En materia de seguridad, ¿situación como para declarar estado de excepción? Mire, yo he votado en distintas ocasiones en contra de mantener el estado de excepción acá, ¿ya? ¿Y por qué? Porque creo que es un estado de excepción de mentira, si lo quieren decir así. No queda todo el control sobre la administración pública, sobre los medios de defensa, etcétera, en manos del general que está a cargo de la defensa. Y en ese sentido es un estado de excepción que más bien sirve para tener militares en las calles, pero con atribuciones bastante limitadas. Nuestra aproximación es entrar ahí donde tengamos que entrar. Por ejemplo, si usted tiene una comunidad que ha sido tomada por el narco, o un barrio ocupado por el narco, por ejemplo, Cerro Chuño en Arica, declarar ese espacio, no la región completa, no la provincia completa, ni siquiera la ciudad completa, ¿no?, bajo estado de sitio, entrar, o sea, preparar las operaciones, entrar con carabineros, respaldo de las Fuerzas Armadas, aplicar ahí mismo la ley marcial a quienes se resistan, la ley marcial, lo cual no incluye la pena de muerte, no, porque eso no está ya en el Código de Justicia Militar, pero en la práctica entrar, salir y salir con los delincuentes prácticamente condenados en 10 días. Esa es nuestra aproximación. No queremos mantener un estado de excepción que lo que hace es obligarnos con las pocas fuerzas que tenemos a tenerlas en todos lados, desgastando, como lo dijo por lo demás también el comandante en jefe de la Armada, a las pocas unidades que nos van quedando, que tenemos que fortalecer por lo demás. Usted acá en la región